Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Marta Barrio, que bien, pues ella es especialista en ciberseguridad, también trabaja en la parte de creación de arquitecturas de ciberseguridad. Ahorita nos estará platicando de qué se trata todo esto. De igual manera me acompaña mi compañero de Bucsec, del grupo Elite del OYEC, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos de invitada especial a Marta Barrio, que se dedica al sector de la ciberseguridad especializada en el ámbito técnico de labores de hacking ético y pentesting. Recientemente, junto con Carolina, lanzaron un libro con la editorial 0x Word llamado Social Hunters, Hacking con Ingeniería Social en el Red Team. Bienvenida, Marta. Y gracias a nuestro nuevo patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código Jaula10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código La Jaula OSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso OSINT para principiantes. No pueden perdérselo. Bien, Muchísimas Marta, gracias por invitarme. platícanos un poquito, desde qué tiempo te iniciaste en esto de la informática. De igual manera, pues también para motivar, ahora sí que a todas las mujeres es relevante mencionar lo que pues ya te hemos seguido, creemos que es muy bueno tu trabajo, entonces para que pues motives a todas esas personas, que les comentes un poquito de tu historia, de cómo iniciaste y por qué te gustó esto de la ciberseguridad. Bueno, pues yo creo que con los ordenadores empecé desde pequeñita en el colegio. Yo no tenía ordenador en casa. Bueno, tenía un ordenador súper viejo IBM que, o sea, tenía dos programillas y nada útil a día de hoy en el sentido de que nada parecido a sistemas operativos gráficos como los conocemos. Y de hecho empecé a practicar o a toquetear teclas en ese momento sin saber muy bien lo que hacía. Y luego la primera relación directa, digamos, con los ordenadores ya fue en el cole. Yo tuve mucha suerte, estudié en un pueblito muy pequeño de la provincia de Segovia y teníamos como un ordenador por clase y una clase de ordenadores. Y bueno, ahí en tiempo libre teníamos clases de informática. Todo lo que intentaba o podía hacer con el ordenador, pues siempre me apuntaba. Y ahí ya pues hubo un profesor que a 3 o 4 alumnos que nos veía que nos gustaban los ordenadores, nos empezó a enseñar cositas a nivel de instalación desde las instalaciones de los antivirus a configurarlos todos en la misma red para que estuviesen interconectados. Y sin darnos cuenta, yo creo que fuimos ahí aprendiendo un poco más de ordenadores y en este caso a mí me gustaron mucho. Y entonces desde ese momento, persiguiendo a mis padres que me compraran un ordenador, en ese momento era muy caro y no nos lo podíamos permitir y bueno, pues hasta, no te sé decir, hasta que no estaba estudiando ya secundaria, que me compré un ordenador y ya lo tenía en casa, en mi habitación, y a todas horas que tenía libre ya le daba desde juegos a estar cacharreando directamente con el ordenador de cualquier manera. Ya nos platicaste sobre cómo empezaste en el mundo de la ciberseguridad y la informática, pero ¿cómo te adentraste a la comunidad hacker? Es decir, ¿cómo te fuiste relacionando con otras personas en este mundillo del hacking? Bueno, pues ahí yo ya tenía claro que quería estudiar informática. Hice una carrera que se llama Ingeniería Técnica de Gestión aquí en España. Y cuando salí, para mí la ciberseguridad era desconocido, o sea, no sabía ni que existía una rama específica, nada que ver, ni siquiera, o sea, ya la palabra hacking sonaba a videojuego, a película de ciencia ficción. Y cuando empecé a trabajar es cuando descubrí que existía el mundo de la ciberseguridad y que te podías dedicar a ello. Y después del primer año trabajando programando, vi que no era lo mío y no me gustaba y quería cambiar. Y se me presentó la oportunidad de entrar en una empresa que se dedicaba a ciberseguridad y era totalmente newbie, no tenía ni idea de qué era eso y allí te formaban de cero, buscaban gente recién licenciada para formarles y tuve la suerte de que me cogieran y ahí sí empecé a trabajar en ciberseguridad y mi primera relación con gente del sector pues ya era con mis propios compañeros o con compañeros de otras empresas que trabajábamos juntos en el mismo proyecto. Yo empecé en revisión de código fuente estático y al lado teníamos a la gente de Pentest y Hacking y entonces mis oídos giraban hacia sus conversaciones,
mis preguntas iban todas hacia ellos, tenía muchísima curiosidad. Y durante el día, el horario laboral era en el trabajo aprender de ciberseguridad, y cuando llegaba a casa era cacharrear por internet, buscar información, blogs, montarme laboratorios, al final intentar aprender y poner en práctica esa parte técnica que yo todavía en el trabajo no estaba relacionada con pentest, con hacking, pero que me llamaba mucho la atención y quería aprender. Ese fue el Bien, comienzo. a mí me gustaría saber un poquito de tu actual trabajo. Nos comentaste por ahí un poco de que trabajas desarrollando arquitecturas de seguridad, pero creo que algunas personas sí tienen claro lo que es pentesting, red teaming y demás, pero quizá el desarrollar toda una infraestructura o ayudar a que los servicios se lleven a cabo no es parte de su día a día. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito de cómo desempeñas y qué haces en tu trabajo? Sí, yo estoy dentro del equipo se llama Security Consulting, dentro de Oracle NetSuite, y allí lo que hacemos, bueno, una de las tareas, que es esa parte orientada a diseño de seguridad y arquitectura, es cuando se quiere, por ejemplo, desarrollar una nueva funcionalidad o incluir un nuevo servicio, nuevo producto dentro de la aplicación. Los desarrolladores no tienen por qué tener esos conocimientos a nivel de seguridad, la gente de proyectos tampoco, pero tienen la idea. Entonces, ahora falta que esa idea se pueda hacer realidad, y para que se pueda hacer realidad, lógicamente, entran los controles de seguridad. Y ahí es donde entramos nosotros. Ellos nos cuentan un poco la idea, vemos cómo lo tienen montado, su primera aproximación a nivel de diseño y de arquitectura, y nosotros vemos si está bien, si hay que afinar un poquito en cuanto a requisitos de seguridad. El ejemplo más fácil pues sería, por ejemplo, si es una aplicación o una funcionalidad que va a tratar datos sensibles, contraseñas, cómo se guarda esa información, dónde la guardas, qué protocolos de cifrado utilizas, cómo la almacenas, un poco ver dónde pueden estar los fallos o por dónde puede entrar un posible atacante, para tratar de corregirlo antes de que salga a producción. Entonces es buscarle las posibles puertas traseras que una persona sin conocimientos en ciberseguridad quizás no pensaría en ello, para que el producto salga a producción y esté disponible para los clientes de la manera más segura posible. Eso luego también acompañado de otros equipos pues, que se encargan de revisiones de código, de hacer los pentest más técnicos, también un poco de red team, dependiendo del proyecto y del producto. Recientemente lanzaron el libro de Social Hunters con la editorial Zero X Word, que por cierto el equipo de la Jaula del Noob estamos muy agradecidos porque nos ha proporcionado un cupón del 10% de descuento para nuestra audiencia, que les estaré dejando en la pantalla, así que vayan por su libro a zeroxword.com. En verdad es una Lo tengo lectura por aquí. totalmente recomendada, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en el desarrollo de este libro, Marta? Pues la verdad es que muy interesante a la vez que estresante. El año pasado nos ofrecieron la oportunidad, tanto a Carol como a mí, de participar en este proyecto, y con esa manía que tenemos o teníamos de no saber decir que no, vimos que era súper interesante y nos tiramos a la piscina. Entonces, desde que te lo proponen, la fecha de entrega la veo es como muy lejana, como no te va a dar tiempo, y luego cuesta más, ¿no? En el día a día. Lo primero fue un poco ver qué contenido queríamos incluir en el libro, repartirlo un poco para no agobiarnos, y centrarnos un poco en varias de las partes del libro, cada una en la que más interés tuviese para investigar, la que mejor se le diera o más conocimientos tuviera, para desarrollarlo de la manera más sencilla posible. Y esa era la idea. Lo que pasa es que el tiempo va pasando, estás en otros proyectos y de repente dices, hey, que está ahí la fecha de entrega, y nos entraron los agobios ahí al final, y hubo que dedicar tiempo. En mi caso, yo, por ejemplo, me fui una semana a una casa cerca de la playa, simplemente para estar yo sola trabajando en el libro. Y la verdad es que me fue muy bien, ahí le di un buen empujón, y luego los últimos 2 meses era un poco intercambiar los papeles, leer lo que había escrito la otra, ver posibles mejoras, posibles fallos, ver que todo estuviese redactado de la misma manera, en mismos tiempos verbales, un poco todo, que fuese acorde a la calidad que queríamos que llegara y que esperamos haber cumplido ahora que ya está publicado. Entonces, bueno, fue un poco costoso en ese aspecto,
la parte final, el último sprint, pero bueno, yo creo que estamos contentas con el resultado y esperamos que si lo leéis os guste. Bien, Marta, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que haces en Securiters o realmente por qué surgió esta idea. Veo que tienes cuestiones desde ofrecer cursos, pero por ahí también haces mucho divulgación en blogs y esta situación de los podcasts también. Entonces, que nos comentes un poquito de este proyecto, por favor. Vale, pues es un proyecto que en mi cabeza llevaba muchos meses, hacer algo que pudiese aportar a la comunidad y que a mí también me sirviese como excusa para tocar las cosas que a lo mejor en el trabajo dejas de tocar con el tiempo, ¿no? Pues yo qué sé. Por ejemplo, yo empezaba a tener un trabajo un poquito más de gestión, no estaba tan centrada en todo lo que venía a ser, por ejemplo, todo lo que venía a ser la parte de pentesting, que era lo que más me gustaba. Y entonces, a partir de ahí, lo que fui probando es por dónde podría empezar para aportar ese contenido. La primera idea que tuve fue hacer un podcast y empecé por ahí. Y después de eso, el proyecto ya solamente fue creciendo, fuimos viendo fui viendo crear otras redes sociales. Esperad, que es que se me ha ido la cámara y estoy mirando por qué y no me la está cogiendo bien. Un segundito. Vale. Un segundo. Perdón, Vale, creo que está. Disculpad. Va a salir en blanco y negro. Pues se queda así en el fondo, lo siento, ¿vale? Es que si no, tengo que desconectarlo. Entonces, la idea inicialmente era eso, el podcast. El Securitas nació como un podcast y compartir contenido en redes sociales. Y ahí empezó, digamos, Twitter e Instagram que iban de la mano. A partir de ahí, digo, ¿por qué no pruebo en Twitch? Probamos en Twitch, ahí es cuando le dije a Carol si quería participar conmigo en los directos de Twitch. Y empezamos el canal de Twitch hace un año. Al final, lo que es el proyecto de Securitas nace oficialmente en julio de 2021, que es cuando sale el primer podcast, aunque llevaba un par de meses ya trabajando en ello. Y realmente a partir de ahí ha ido todo muy rápido, ha ido creciendo, el cuerpo me ha ido pidiendo más. Por estas fechas el año pasado yo tenía un curso que lo tenía en Hack by Security, con nuestros amigos de Hack by Security, y es un curso que yo creé hace bastantes años también con Pablo González en su academia de Hackers Club Academy, y he ido actualizando. Y ya que Securitas, digamos, crecía como marca, dije, ¿por qué no me creo yo una web y ya mi propio curso lo alojo yo directamente? Entonces van saliendo patitas y resulta que tienes podcast, tienes Twitter, tienes Instagram, tienes Twitch, tienes la página oficial de securitas.com, que es donde está el curso, que es de auditoría web para nivel básico a avanzado. Y se crea un poco esa pequeña tela de araña, que al final todo está relacionado con Securitas, y del cual van saliendo diferentes proyectos. Esos son los principales, pero un poco para tratar de fomentar el papel de la mujer en ciberseguridad, que siempre nos quejamos de que no hay, de que hay pocas ponentes, de que se ve menos gente, menos chicas que nos dedicamos a esto, aunque de verdad las hay, créanme, las hay. Arrancamos otro proyecto que se llama Hack Camp, que son unos fines de semana de convivencia. De momento, a día de hoy, solo para mujeres. Hemos hecho ya 2 ediciones y juntamos pues unas 15, 20 chicas durante 3-4 días, los que en el fin de semana compartimos experiencias. A nosotras nos sirve, a mí me sirve egoístamente para conocer a más chicas del sector, de diferentes especialidades. Y también el objetivo es intentar motivarlas y animarlas a que se dejen ver. Y aquí viene gente desde que está estudiando, ahora actualmente, gente que acaba de empezar en ciberseguridad o gente ya con muchos años de experiencia
y todas tenemos la oportunidad de ir y de disfrutarlo. Cada una va a aportar algo diferente, pero sí que es verdad que no queremos que nadie crea que no puede ir porque acaba de empezar, por lo que sea. La única pega para ir a día de hoy que nos estamos encontrando es en chicas que están estudiando, pues el tema de los costes. A día de hoy no tenemos patrocinadores como tal, tenemos algunos colaboradores en la segunda edición que nos han ayudado con algunos costes o con gastos a nivel de hacer camisetas, o pagar alguna comida o darnos material para unas pequeñas mochilas de bienvenida. Y la verdad es que eso nos ayuda porque vamos reduciendo costes y conseguimos hacerlo más accesible a chicas que estén empezando. De hecho, uno de nuestros colaboradores incluso pagó el transporte a estas chicas, tanto estudiantes como gente junior de primer año trabajando, que estuviesen en su primer año de experiencia, y al final eso abarata los costes, porque luego vamos al precio que salga entre todas y se paga por igual. De momento no está en modo negocio, por decirlo así, en modo sacarle beneficio, más allá de cubrir todos los gastos y un poquito del tiempo de inversión en el proyecto. Pero vamos, al final es un proyecto que sale súper rápido, súper fácil. Esta semana sacamos el lunes la tercera edición a las 8 de la mañana más o menos, creo que eran las 7:57 cuando puse el tweet, y os aseguro que a las 8, o sea, a las 9 de la mañana, pasada una hora, estaba el 80% cubierto de plazas y a la hora siguiente estaba cerrado. En cuanto a plazas ya se habían cubierto, luego, bueno, ha habido alguna baja por fechas, por el sitio, pero lo tenemos cubierto desde el lunes. Tenemos lista de espera por si alguna chica al final no puede venir. Y además este es un poco especial porque vamos a viajar, estamos a la vez recorriendo España, como veis, vuelvo a la parte, es un proyecto egoísta también, yo de ello me llevo conocimiento, me llevo experiencias, y de paso me llevo, pues bueno, voy conociendo zonas de España, y esta nos vamos a las Islas Canarias, nos vamos a ir a Lanzarote, y nada, como requería un poquito más de organización por el tema de vuelos, se anunció con más tiempo para que saliese lo más barato posible. Y bueno, luego ya esa parte de transporte, cada una nos la buscamos por nuestra cuenta. Y sobre todo es muy chulo porque es muy colaborativo, que yo creo que es la palabra que lo define. Colaboramos todas, es verdad que muchas veces nos dan las gracias, lo único que hacemos nosotras es, tanto en este caso M como yo, como Nuria, que también colabora con la parte del HackCamp y nos echa una mano en toda la colaboración interna de la organización, es poner un poquito el camino para que sepan dónde acudir para que tenga lugar. Una vez que eso está cerrado, como es ahora, que ya está cerrado el sitio, los vuelos estamos trabajando en ello, pero a partir de aquí todo empieza a trabajar de modo colaborativo. Es qué podéis aportar, quién le apetece dar una charla. Es que no lo he dado nunca, jolín, pues es el mejor momento. Es una audiencia que va a ser súper amigable, que te va a ayudar y no tienes nada que perder, no tienes que inventar nada, que contarnos nada nuevo, contarnos un zero day, simplemente cuéntanos tu experiencia, un proyecto en el que hayas trabajado, una herramienta que sabes utilizar y explicársela a otras personas que quizás no saben. Por supuesto, a lo mejor hay alguien que ya sabe, no pasa nada, no te va a decir eso está mal o eso está bien. Si te va a decir algo es para aportar, siempre desde ese punto de vista de crecer todas juntas. Y la verdad es que muy contentas, porque yo solo digo, al final luego generamos relaciones que se van manteniendo en el tiempo, y cuando te encuentras en una charla o cuando quedamos incluso alguna vez después de estos eventos, resulta que una iba a dar una charla en el HackCamp Madrid, la otra han mandado un paper por ejemplo, para el AsturCon, fueron también chicas que estuvieron en el primer HackCamp, fueron a Cyberwall, estuvieron en el AsturCon. Ahora en Navaja Negra ha habido 3 de las chicas que ven, no porque hayan venido, y es importante, no porque hayan venido aquí, quiere decir que ahora hayan ido a dar congresos, a los congresos, pero sí que algunas de ellas se han animado a decir, oye, ¿por qué no? Mi trabajo puede ser interesante y les puede interesar a otras personas. Y entonces es muy bonito porque ves como que lo que has hecho, lo que has creado, o ves como un poco como tu hijo, ha hecho que otras personas se animen o se motiven para tomar una decisión que quizás antes pensaban que no eran suficiente o que no sabían lo suficiente para hacerlo, y luego se encuentran con una experiencia súper gratificante, ¿no? De poder dar una charla, a veces la primera charla, a veces tienen ya experiencia dándolas, pero que es verdad que quizás pues, les devuelves un poco la ilusión o les dices, oye, que sí que puedes, y no es que se lo diga yo, es que
con toda la atmósfera que se crea, pues al final hay 15 mujeres más o 20 mujeres más diciendo, oye, que es que esto está muy chulo. Y entonces te lo empiezas a creer, lo interiorizas y luego ya te atreves a tomar ese paso que quizás antes te da un poco de vértigo. Entonces eso quizás es también una de las cosas más chulas que ha traído este año, que ahora yo es verdad que si me siento y me pongo a pensar que cómo va este 2022 es una locura. Y bueno, lo último, pues tenemos un track en Rooted, Rooted 2023, que es la con más grande de ciberseguridad en España. Pues tenemos un día, una sala que gestionamos nosotras del Securiters. Entonces tenemos un call for papers que puedes enviar la charla directamente desde el formulario para que vaya a nuestra sala y que seamos nosotras las que la evaluemos. Y yo, jolín, eso hace un año era impensable. Hace un año estábamos en Rooted consiguiendo no sé cuántos seguidores y regalando cervezas que colamos en el cine para los primeros que llegaran. O sea, estábamos ahí un poco buscando la manera de hacer alguna un poco una locura que fuese graciosa y que a la vez pues, bueno, que nos diese a conocer, ¿no? Que al menos si escuchaban Securiters, pues que no les sonase a chino y que por lo menos ubicaran que era un proyecto de divulgación, de ciberseguridad, llevado por unas chicas que quizás eso también nos ha ayudado también a quizás tener más visibilidad o crecer un poquito más rápido por no ser lo habitual. Pero bueno, era un poco el objetivo, ¿no? Darnos a conocer y bueno, ya va un poco lineal, vas creciendo un poco, coges la senda y vamos mejorando poco a poco. Hay alguna sorpresa más que viene para el año que viene, pero todavía no estoy autorizada a compartirla. ¿Y de dónde surgió ponerle el título Social Hunters al libro que acaban de lanzar con 0x Word? Pues ahí es curioso, no te puedo contar el 100%, pero nosotros al principio no teníamos idea de un título así tan... De hecho, este título final nos ha gustado y hay que darle también las gracias a la editorial que nos ha ayudado a buscar ese título. Y de hecho, nosotros dimos un título inicial y a posteriori nos enseñaron el título final y ya es que estaba el libro hecho. No había opción y estamos contentos con el título. Pero ya te digo, o sea, no es un título que se nos hubiese ocurrido ahí de repente, entonces ahí también, gracias a la editorial que ha sido también la que nos ha ayudado con esa parte, de encontrar un título con un poco de gancho y que cubriera lo que estamos enseñando o lo que estamos compartiendo en el libro. Bien, esta pregunta puede ser un poco difusa, pero vamos a tratar de enfocarla. Realmente he visto la evolución del Internet y sobre todo voy a compartir algo que me parece que no ocurre de igual manera entre ambos géneros. ¿A qué me refiero? Las mujeres, o eso nos sucede bastante en la organización, acuden a nosotros para decirnos que han hecho desde pornovenganza, estafas, pero que sobre todo actúan un poco más como contra este género. También incluso hasta en molestarlas, estarlas haciendo bullying o ya pues como afectar a su privacidad. Entonces la pregunta va un poco referente a ¿qué opinas tú de este tipo de ciberdelitos? Es decir, ciberestafas, trolling, cyberbullying, hacer scams o simplemente estar arrojando fake news, odio por internet. ¿Es un problema como tal de ciberseguridad o un problema de cibercrimen? ¿O podríamos verlo más como un problema de cibermoralidad, o sea, falta de valores en internet que están quizá afectando la convivencia? ¿Cómo o cuál es tu opinión respecto a este contraste que te menciono de que las mujeres pues son muy atacadas en internet? Quizá a los hombres pues también, ¿no? No quiero excluirnos, pero quizá hay un poco menos de malicia en este tipo de cuestiones del bullying, o quizá uno nada más bloquea y no se ve inmerso en tantos sentimientos. En cambio, sí hemos visto situaciones donde pues niñas que son molestadas de esta manera abandonan la escuela, abandonan la universidad, tienen problemas familiares o incluso se puede aunar hasta el suicidio, algunas de estas situaciones cuando ya se salen de control. ¿Crees que sea algo de ciberseguridad o cibermoralidad? ¿A qué nos estamos enfrentando?
Un segundito. Estás en mute por ahí, Marta. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Vale, digo que es una pregunta difícil porque tiene mucha tela. Por un lado, yo diría que lo que hay en el mundo físico nos lo llevamos al mundo digital, ¿vale? Esa es lo primero que nos llevaríamos. Entonces, la parte quizás relacionada con acoso, es verdad que aunque sucede en los dos géneros, quizás pues lógicamente se produce más, o lógicamente no, pero bueno, son los datos, se produce más hacia el género femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso mismo nos lo llevamos al mundo digital, igual que los robos, las estafas existen en el mundo físico, pues nos lo llevamos al mundo digital. Y entonces, el tema es que quizás seamos víctimas más fáciles, puede ser, pero no creo que sea algo 100% relacionado con ciberseguridad, sino que es algo que ya sucede en el mundo físico y es lo mismo trasladado al mundo digital. El problema, que es mucho más accesible, entonces es normal que los números sean mucho mayores. Si tú me ves por la calle y quieres acosarme, me tienes que encontrar en la calle y sin embargo, si me quieres acosar en internet, desde tu casa, escondido desde un perfil de Twitter anónimo o desde un perfil de cualquier red social anónima, estás a un clic de llegar a mí. Luego ya, claro, en base a la cantidad de hate que te llegue, a la cantidad de comentarios, el tipo de comentarios y lo que te afecte, si eres capaz de borrarlos y abstraerte o si de verdad es persecutorio y no puedes, pues lógicamente te terminará afectando a nivel psicológico y dependiendo del bullying, dependiendo del volumen, porque luego es muy fácil atacar desde la anonimidad, que es una de las cosas buenas que nos da Internet, pero también de las malas, dependiendo de para qué lo usemos. El número, lógicamente, el volumen de este tipo de acciones se incrementa exponencialmente. Entonces, es más difícil de controlar. Para eso creo que hace falta mucha formación y concienciación desde que somos pequeñitos, porque al final tener un dispositivo en la mano, que es un ordenador, como tenemos o como tienen todos los chavales también hoy en día, implica una gran responsabilidad, ¿no? Al final, o debería de implicarlo, y no somos conscientes. Y entonces es algo que yo creo que se está empezando a hacer, la parte de esa divulgación y concienciación, pero llegamos tarde. Lógicamente ha habido gente que ha llegado a Internet cuando ya tenían 30 años, otros 20, otros 15 y otros han nacido con el móvil ya debajo del brazo. Entonces es más difícil. Los que tenemos más conocimiento técnico somos más conscientes de los peligros, pero hay mucha gente indefensa al final en la red conectado con redes sociales y que una tontería que en el colegio podía no significar nada, en las redes sociales se magnifica y si te conviertes en el objetivo de, pues en este caso, por ejemplo, de bullying o de acoso, pues se va a magnificar. Y ya no es solamente el rato que estás en el colegio, en el trabajo, en el sitio en el que lo sufrías, sino que ahora es 24/7. Lo recibes a todas horas por todos los medios posibles, ya sea directamente al teléfono, redes sociales, etcétera, y te da igual bloquear una cosa que aparece otra nueva. Entonces es mucho más difícil de controlar. Entonces yo creo que es lo del mundo físico trasladado al mundo digital que lo hace mucho más difícil de controlar. He visto en Twitter que has participado en distintos eventos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia como ponente en estos eventos de ciberseguridad? Buah, pues las primeras veces súper nerviosa. Yo creo que la primera vez, no me voy a acordar de cómo se llama el evento, es un evento de concienciación para, al final, de Internet, y era una concienciación sobre compras online, el tema de cómo ver si una página es segura o si te están estafando, ¿no? Desde también lo que se decía hace años, que yo ahora lo veo y digo, madre mía, pero antes es verdad que lo del candadito verde, el HTTPS y cositas así, que dices, ahora añadirías un montón de consejos más, pero es verdad que han pasado casi 10 años desde esa primera charla. Y la verdad es que siempre me pasa que me pongo súper nerviosa. Luego es muy gratificante una vez que acabas y de momento que yo sepa no la he cagado en ninguna de las que he estado, de decir la has liado muchísimo. Y sobre todo luego el feedback que tienes es muy positivo. Es verdad que yo siempre digo, tú del 1 al 10 dices cuánto sé y a lo mejor te pones en un 5 y dices, ¿cómo voy a hablar yo? Si yo hasta que no tenga un 9 no voy a hablar. A lo mejor jamás considerarás que tienes un 9.
Pero si tú tienes un 5, vas a poder ayudar a todos los que están por debajo, a los que están en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, 4,5, incluso a los que están en el 5. Lógicamente hay gente que sabe más que tú. A esa gente pues no le vas a poder ayudar tanto, pero normalmente no es gente que va a venir a hacerte hate. Normalmente siempre habrá casos y bueno, pues siempre puede suceder. Pero al final, si tú te expones, estás ayudando a un porcentaje que quizás es más alto de lo que tú crees en un inicio, porque no hay tantos profesionales y depende también del tipo de charla. Luego charlas técnicas, por ejemplo, llevamos desde la pandemia, que ya hemos parado, Carol y yo dando la charla de phishing, de cómo saltarte el doble factor de autenticación, que creo que es una charla que tiene dos vertientes, una muy de concienciación, de explicar el concepto y verlo a un clic, cualquiera lo puede hacer, y luego un pasito más, todo el mundo te dice que te tienes que proteger con ese doble factor de autenticación y efectivamente, por favor, configuradlo en todas las cuentas que sean críticas, redes sociales, correo electrónico, etcétera, o que vosotros consideréis que tenéis información que valoráis, pero que no es infalible. Que si te hacen un phishing muy bien hecho, caemos y te pueden seguir robando toda la cuenta, no solamente la contraseña, sino también el acceso a ella. Y entonces en esa, yo la he disfrutado un montón todas las veces que la hemos dado y siempre nos hemos quedado con la sensación de, jolín, qué guay nos ha salido, lógicamente al principio más nerviosas y luego ya una vez que vas cogiendo ritmo, pero yo por ejemplo sí que diría que me gusta mucho más en directo que online. Es verdad que la pandemia nos trajo la opción de poder dar charlas en todo el mundo desde tu habitación, que al principio está muy bien, igual que dar clase, pero nada como el directo, el face to face, en el que ves la gente, ves las caras de la gente, ves quién está flipando con lo que estás diciendo, el que se está durmiendo y el que dice, ostras, lo estoy entendiendo, ¿sabes? Ves un poco todo y también recibes ese feedback que también muchas veces ayuda. En un online la gente no se pone la cámara y tú estás soltando tu speech y cuando acabas, hasta luego y se acaba. Que también está bien, pero es menos gratificante o yo lo veo mucho menos gratificante. Entonces, bueno, es diferente y yo qué sé, a mí me gusta mucho también esa parte de divulgación, quizás por eso también el canal de Twitch es una forma de estar conectado, pero es verdad que es muy demandante y ahora, por ejemplo, cuando me llaman para dar alguna charla o si estoy interesada es como, no me da tiempo, no puedo llevar nada medio interesante porque no tengo tiempo para prepararlo. Entonces eso es quizás la peor parte de quizás del proyecto, que es bastante absorbente y cada día pues se te ocurren cosas nuevas y a veces no tienes tiempo para pararte a pensar en la dirección y en dar prioridad a unas cosas o a otras. Bien, la siguiente pregunta es con respecto a oportunidades laborales y cómo lo vives un poco allá del otro lado del charco. Es decir, sí me gustaría que nos platicaras qué tan complicado fue entrar a Oracle, si es posible que una persona, ya sea hombre o mujer, entren, si tienen prioridad por algún género. ¿Cómo fue que te dijeron, mira, tienes que tener como todas estas certificaciones o fueron más por perfil? Y no solamente de Oracle, supongo que en tu búsqueda por obtener una oferta laboral atractiva, pues estuviste viendo algunas otras trabajos o algunas otras opciones. ¿Qué tan sencillo es para una persona y cuántos años le tomaría de que empieza a emprender en la ciberseguridad, ya decir, bueno, pues voy a vivir de esto y voy a desempeñarme en un trabajo? Pues muy difícil, al final cada persona es un mundo. Respecto a lo primero, una vez que quieres buscar trabajo, importante la experiencia que tengas. Cuando estás empezando, lógicamente es muy difícil y tienes que intentar diferenciarte. Yo ahora siempre digo, intentad tener una identidad digital relacionada con ciberseguridad, un blog, un canal de lo que sea, o algún sitio en el que tú demuestres un poco lo que haces. Si te gusta montarte scripts de ciberseguridad, pues tenlos en un GitHub y que estén ahí públicos, bien explicados, qué es lo que has hecho y el por qué y pruebas. O ver cómo funciona, mejor dicho, no pruebas, sino al final tienes ahí el código subido. Si te mola el pentesting y le das mucho a Hack the Box, pues hazte tus write-ups, que sí, que hay 8.000 por el mundo, sí, perfecto, pero no son los tuyos. Entonces hazlo tú, que sea tu trabajo y públicalo pues en algún blog o alguna cosa. Lo que sea para
que si yo mañana, o sea, si tú mañana vas a pedir trabajo y no puedes decir que tienes 5 años de experiencia porque no los tienes, independientemente de lo que hayas estudiado, que eso también es otro melón, si hace falta estudiar carrera o no, a día de hoy no hace falta, o yo considero que no hace falta, pero tienes que defenderlo. Y eso será en base a tus conocimientos. Y una manera de demostrarlo, además de si te hacen prueba técnica o no, que eso depende de las organizaciones, es viendo qué es lo que haces, quién eres. Y lo primero que van a hacer si les interesan es buscarte en Internet. Si encuentran ese tipo de recursos, aunque tú lo hayas puesto ya también en tu currículum, vas a ser más atractivo que el que está al lado, independientemente del género. Es verdad que hay empresas que sí que buscan un poco más la igualdad, pero es que es un mundo en el que todavía, pues si los estudiantes o la gente interesada sigue siendo un 80-20, pues vas a encontrar un 80-20, sería lo normal, ¿no? En cuanto a porcentajes. Los porcentajes totalmente inventados, ¿eh? No sé los porcentajes reales a día de hoy. Pero me refiero que a nivel de estudios, si en informática hay un 80-20, pues no puedes pretender que una empresa de informática, la parte de informática sea un 50-50. Es muy difícil, tienes que ser consciente de eso. Es verdad que tampoco tiene que ser un 95 chicos, 5 chicas, que sí que hay para igualar un poco más esos porcentajes. Entonces, si estás empezando, intentar diferenciarte. Y aquí es donde el tema de las certificaciones, que también es debate, certificaciones sí o certificaciones no, te puede ayudar a diferenciarte. Al final estás compitiendo contra gente más o menos de tus mismas características y tienes que intentar gustarles más que ellos, ¿no? Que te vean a ti mejor, por decirlo así, mejor candidato para el puesto. Entonces, el tema de las certificaciones, igual, dependiendo de la experiencia, pues unas serán más factibles que otras y te las podrás permitir o no. Al final no son gratis y también el hecho de que te las hayas sacado sin estar trabajando, por ejemplo, implica un compromiso y, bueno, eso ya lo tienes que vender tú, pero sí implica ese compromiso, ese interés de verdad y el, oye, que me he sacado una certificación, que sí, no es el OSCP porque no trabajo y no me la puedo pagar, pero a lo mejor me he sacado el EJPT, que es para un nivel inicial, que son $200 y, oye, he ahorrado para hacerla. Y luego me he sacado esta otra que eran 400. Oye, ya estás demostrándome que interés de verdad sí que tienes. Son esas pequeñas cosas las que al principio te van a hacer diferenciarte. Si eres muy, muy bueno y eres un erudito, independientemente de la edad que tengas, eso se va a saber, se va a ver, porque vas a ser capaz de demostrarlo en la entrevista. Y tú vas a tener muy claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Ahora, por ejemplo, en ciberseguridad, a partir de que tienes experiencia, una vez que ya has entrado, que quizás es lo más difícil, una vez que tienes 2 años de experiencia, las tornas han cambiado respecto a hace unos años y yo ahora creo que tenemos un poco más la sartén por el mango nosotros que las empresas que contratan, porque sabemos lo que hay en el mundo, sabemos a lo que queremos aspirar y eso te ayuda a decir dónde quieres trabajar y dónde no. Entonces empiezas a tener tú un poco de voz y voto, que antes es, bueno, solo quiero mejorar y el mejorar al final, si somos sinceros, era cobrar algo más y hacer algo que te guste más. Y si vas a hacer lo mismo y te gusta, es cobrar más porque ves que estás estancado. Si somos sinceros, y ahora ya realmente es buscar otra alternativa y decir, es que a ti te digo que no, porque hay otras empresas que están ofreciendo más. Y yo te he pedido X y tú me das X menos 5. Lo siento, no me interesa. O directamente gente que ya te viene a buscar, ¿no? A través de LinkedIn. Una vez que tú pones que tienes una certificación, es una locura. Te empieza a agregar un montón de gente de recursos humanos, ¿no? Sobre todo, pues el mejor ejemplo quizás es el OSCP, que es una de las más buscadas y lo pondrá en el filtro y en cuanto sale te vienen de todos los lados y te empiezan a ofrecer ofertas de trabajo. Antes tenías que ir tú a buscarlas, pues ahora te vienen a ti. Si te vienen a ti, juegas en un papel un poquito más preferente. Es decir, a lo mejor ya el primer filtro de la entrevista lo has saltado. Ya directamente vas a ir con la entrevista técnica y recursos humanos para ver si eres una persona normal y no estás muy loco. Entonces ya te has saltado un filtro. Si lo buscas tú, seguramente empiezas desde el primer filtro. Es un poco ir viéndolo, ¿no? Y eso te lo da un poco la experiencia. También es interesante, yo creo, hacer entrevistas, incluso si no estás pensando en cambiarte, para ver un poco cómo está el sector, qué es lo que piden, sobre todo si llevas mucho tiempo en el mismo lado, ver cómo está actualizándose. Y es verdad que a ti a lo mejor ahora mismo no es una prioridad, salvo que venga una oferta que no puedas decirle que no, pero también ver cómo
cómo se mueven las entrevistas, que al final quieras que no va cambiando y cómo respondes tú. Ahora, por ejemplo, pues sabes que el inglés ya no es algo guay, sino que lo tienes que tener sí o sí. Si dependiendo de a qué puesto quieras o a qué empresas quieras trabajar, el inglés es un must. Cosa que antes, pues oye, era un plus para ti, era una diferenciación, y ahora es que si no lo tienes, esta empresa ni la mires, porque trabajan en inglés. Entonces, tienes que ver tú también dónde tienes que formarte y mejorar. Y luego, me preguntabas en mi caso por la parte de Oracle, mi experiencia. En el caso de mis dos últimas experiencias de trabajo, que han sido en cliente final, en BIM Santori y en Oracle, he tenido la suerte de que yo no estaba buscando trabajo y han sido ellos los que se han puesto en contacto conmigo. Y yo simplemente, pues ha sido, oye, parece interesante, cuéntame más. Y entonces han sido ellos un poco los que han tenido que enamorarme a mí para que les elija. Entonces, una vez que más o menos la relación estaba encauzada, pues era ya pasar las entrevistas. Y yo creo que en ese caso es un poco más fácil que si eres tú el que aplica directamente a un puesto. Pues entonces te van a pedir ¿por qué aplicas a este puesto? ¿De verdad lo cumples? Si te buscan a ti, es como que ellos ya han visto que lo cumples, y luego es más fácil. Es como ves que cuadras en el equipo, que tienen los conocimientos de verdad que buscaban en ti y que han comprobado ya, y entonces la entrada es más sencilla. Entonces yo en estas dos últimas experiencias, los procesos de la entrevista, los procesos de selección han sido más light. Por ejemplo, sin embargo, a la vez que estaba haciendo, que estaba con el proceso de Oracle, tuve la oportunidad de estar en otra empresa, en otro proceso de selección. Iban muy a la par y yo ya casi, me ha pasado también de la otra vez, dos empresas muy a la par. Una vez que escuché a uno, pues si ese día me entraba otra oferta tenía que escucharla también por ser coherente con mi decisión. Y era como una carrera de caballos en la que cuando ya una estaba a punto de llegar a la meta, la otra pues ya decía, es que no quiero tener ni la siguiente entrevista, no me vayan a decir que sí, si ya lo he decidido. Entonces eso me ha pasado, por ejemplo, en esta última, y ese proceso de selección quizás sí que fue más complejo, porque tenía entrevista, tenía prueba técnica, y luego creo que tenía más entrevistas. Entonces ya era un momento de no, dime que no lo paso, por favor, que si no me lo vas a poner más difícil. Entonces, bueno, ya ahí vas jugando, pero sí es verdad que si buscas tú, implica un poquito más de esfuerzo, porque te tienes que vender mejor. Al final, si te vienen a buscar a ti, el producto está medio vendido, por decirlo así. Al final somos productos y esto es cómo funciona, ¿no?, en la parte del trabajo. Para poder asistir como ponente en eventos de ciberseguridad, primero se abre lo que viene siendo los CFP, pero en base a tu experiencia, ¿qué tips podrías darnos para la creación de un buen paper? Pues por ejemplo, es que al final los papers se clasifican un poco yo los clasifico un poco por diferentes categorías. Tienes los papers de temáticas, ¿vale?, especializados, pues vamos a decir, pues yo de OSINT, tienes el de Forense, tienes el de Pentest. Luego tienes los de desarrolladores de herramientas, que pueden pertenecer a cualquiera de las otras categorías, pero es más desde el punto de vista, mira esta herramienta que he hecho, es muy buena y os la quiero enseñar. De hecho, seguramente puede que hasta ya la conozcas o no. Y luego a mí me gustan mucho los que tienen mucho storytelling, que son los más fáciles de entender para todo el público. Entonces tienes que buscar algo, pensar desde el punto de vista qué quieres aportar. Y desde ese punto de vista encontrar el storytelling para dárselo a las personas que vayan a verte a tu charla. Porque cuando son demasiado técnicas, esto es opinión personal, pura y dura, no sé si con esto, yo cuando veo una charla y es 100% técnica y muy, muy elevada, me voy con la sensación de, no lo he pillado. Hay cosas que yo aquí me he perdido porque necesitaba tener más conocimiento de base. Entonces me gustan las charlas de, yo que sé, nivel intermedio alto, pero en las que son muy top, pues no llego, no tengo ese conocimiento, sobre todo pues en temas que no pilote, como a lo mejor el exploiting o el reversing. Pues me explota a mí la cabeza y no me he enterado del 40, 50 o 80% de la charla, ¿no? Depende del nivel. Entonces, es muy difícil encontrar ese equilibrio. Sí que es de verdad que si una persona cree que tiene algo que aportar, ya tiene el 80% del camino hecho. Lo más difícil es tomar la decisión de quiero dar una charla en un congreso, más pequeño, más grande, da igual. Lo primero es tomar esa decisión y luego buscar contenido o qué sabe que puede aportar al resto.
Y al final cada uno tenemos algo que aportar y nuestra manera de ofrecer el contenido va a ser diferente y seguro que va a haber gente a la que le va a servir. Que luego además no está en tu mano. Tu parte de la tarea es echar el paper. Lo que sí, en los papers que esté bien explicado qué es lo que vas a hacer y si se puede agregar documentación o rollo, o sea, tienes un pequeño resumen, un PDF o algo de contenido para ver un poco más de qué va la charla, para que sea más fácil para la persona que va a hacer la revisión identificar de qué vas a hablar, hasta qué punto de nivel técnico o no técnico es y que tenga mejores opciones a la hora de decidir. ¿Qué pasa? Que si eres un crack en marketing y te has vendido de la leche, pues oye, a lo mejor tienes la suerte de que cojan la charla, pero que luego la gente pues diga, jolín, no es lo que me esperaba. Bueno, pero ahí ya es cada uno jugar sus cartas, ¿no? Intenta venderlo lo mejor posible, con todo el material que lo apoye lo máximo posible, pues igual. Si me vas a dar de una herramienta, pues ponme el GitHub, ponme toda la información posible para facilitar el trabajo a la gente que va a hacer la revisión, ¿no? Cuanta más información, mejor. Sería un poco. Bien, yo quiero hablar un poquito de esta parte que he visto que haces mucho en tu canal de YouTube, que es el hacer los capture de flags. Y también explicar un poquito a las personas de qué va esto. Sobre todo me gusta mucho que pues no hay muchos canales de habla hispana con respecto a los capture de flag y también la gente a veces le evade un poco a decir como, bueno, pues me voy a poner enfrente del servidor vulnerable y hay que entrar. O sea, aporta un poco el reto de realmente decir, bueno, deja de hablar, hay que teclear un poquito y hacer las cosas, pero la pregunta va relacionada a ¿qué opinas tú de los capture de flag? Es decir, a un pentester o a un experto en ciberseguridad, ¿sí le hace un sentido el hacerlos? Por otro contraste, ¿hay un impacto real? ¿Sí se asemeja a las infraestructuras reales o es simplemente por estar jugando? ¿Cómo ves este tipo de actividad de estar jugando aquí a entrar a las máquinas? Pues depende de la máquina, será más parecida o no al entorno real. Hay algunas que son ideas felices del que la ha creado y tienes que conseguir llegar a la misma idea. Y esas son las que menos se parecen al mundo real. Pero yo creo que sí son válidas porque te enseñan a tener una metodología. Por ejemplo, a la hora de hacer un pentest en el cual vas a tener un escenario similar, ¿vale? Una infraestructura, una máquina en la que tu objetivo es ir hasta donde llegues, lo máximo posible, y el objetivo final sería ser ese administrador, como son este tipo de pruebas que hago en el canal. Pues yo creo que es muy, muy válido. Y de hecho, para la gente que está empezando, una plataforma de pruebas enorme y fantástica para aprender. Al final, yo creo que sí que da miedo, ¿no? Sobre todo, o sea, ponerte a hacer una prueba de este tipo en tu casa, pues no da miedo, porque es, bueno, si me sale bien y si no, pues nada, y si no, pues cuando salga el write-up de alguien, veré dónde me he quedado atascado. Para mí el reto, o para mí lo que sigue siendo un reto a día de hoy, es el ponerte delante de la cámara y que yo a veces decido en las máquinas 15 minutos antes de hacer el directo. Y otras veces no, sobre todo al principio, yo lo he dicho, al principio estaba un poco más preparadas qué máquinas vamos a hacer, en qué orden lo vamos a hacer. Es verdad que sin tener el quick-up al lado, pero alguna vez sí que ves las pistas y ves un poco por dónde van a ir los tiros con las tags. Pero sobre todo al principio era como pánico, ¿no? Es como, yo en mi caso, por ejemplo, digo, yo tengo el OSCP desde hace unos años y llevo también unos cuantos años sin hacer el pentest en el día a día. A mí se me ha olvidado todo, menos la metodología. Y eso es clave. Las herramientas se van actualizando y hay scripts que salen que son mejores. Pues, por ejemplo, el ejemplo perfecto es para elevación de privilegios, WinPeace y LinPeace no existían cuando yo me saqué el OSCP. Entonces tirabas de otras que siguen funcionando a día de hoy, como a lo mejor una de las del Windows Exploit Suggester o cosas de estas. Pero bueno, eso va avanzando, pero la metodología la tienes. Entonces, yo creo que está muy bien para coger esa metodología, donde vas a hacer esa recolección o parte de reconocimiento al inicio, vas puerto a puerto de los que están abiertos a ver qué información tienes, y empiezas a buscar un vector de ataque. Formas de buscar vectores de ataque, pues lo primero vas a ver, a lo mejor, sistema operativo, a ver si hay un exploit directo a kernel o a sistema operativo, lo más fácil.
y luego te vas a los puertos que más dominas. Eso al final cada uno va a tirar por su camino. En mi caso yo siempre, si hay web, me voy a ir a web primero, porque normalmente se suele sacar algo de ahí, y si no, pues ya vas yéndote a los otros. ¿Que hay Samba? Pues a Samba directo y a ver qué pasa, que seguro que hay alguna vulnerabilidad o no. Pero bueno, vas cogiendo un poco tu metodología. Y una vez que tienes acceso, vale, elevación de privilegios. Estoy en Windows o en Linux y lo mismo. Vas probando desde el sudo su, que sería lo inicial, a ir viendo información interna dentro del sistema operativo, igual, otra recolección de información, otro reconocimiento interno para conseguir elevar privilegios. ¿Qué pasa? Que eso no lo pierdes. Yo he perdido la práctica en las herramientas, el saberme los comandos de memoria, acordarme de los scripts, eso yo lo he perdido y yo lo noto y entonces me veo muy torpe. Pero es verdad que el resto de metodología la tengo y yo no tengo que sabérmelo de memoria, que está Papá Google ahí y yo a Papá Google le pregunto y me va a responder. Y si no me responde, pues tengo también preguntas. Tengo el GitHub o el Gitbook de Securities que vamos actualizando poco a poco. Tengo mis notas del momento del OSCP, que esas de momento no he tirado de ellas porque no las tengo en el ordenador en el que hago las máquinas, pero que la verdad que yo luego con los años las he visto y digo, jolín, me le ocurrió un montón para tenerlo ya ahí preparado para el OSCP a modo de chuleta o de plantilla, de dónde buscar información. Ahora tengo algunos marcadores, no todos, porque luego se me olvida guardarlos algunos, pero bueno, voy ahí poco a poco y bueno, es ir tirando de cada hilo hasta que o bien se acaba el hilo o encuentras de dónde tirar y qué es el correcto. Y entonces yo creo que sí que les sirve a la gente que está empezando, sobre todo por aprender esa metodología, que sí que la van a poder llevar al mundo laboral. Pero que les falta, si solo se centra en eso, les falta una cosa muy importante que buscan las empresas y que eso lo da la experiencia. Porque hay veces que hay gente que dice, jolín, si soy un crack en esto y yo entro, me das una máquina y entro hasta donde haga falta y soy buenísimo. Vale, pero una empresa no necesita solo eso, necesita que seas capaz de explicarlo y de que el cliente lo entienda. Y te falta esa parte. Y esa parte también son años de experiencia en los que técnicamente te puedes considerar senior, pero a nivel de trabajo eres junior, porque te falta todavía esa base. Entonces, un poco por la experiencia, compañeros de otras empresas y un poco la situación actual, que hay gente muy joven, muy buena técnicamente, que le falta el chip de, oye, traduce este riesgo para la organización. No sé, yo he entrado y ya soy administrador. ¿Y cómo has entrado? Ah, pues un exploit por aquí, he hecho esta elevación, ya, pero ¿qué le implica a la empresa, a la organización? Y no son capaces de traducirlo a nivel de riesgos, a nivel de cómo lo tienen que resolver, qué implica el hecho de que esa vulnerabilidad exista, y eso hace que efectivamente siga siendo junior a nivel de organización, porque no solamente piden la parte del romper, ¿no? Sino también la parte de darle el valor al cliente, que es lo típico en consultoras que suelen ser los primeros trabajos. Acá en Latinoamérica todavía tenemos el problema de que la mayoría de las personas no saben la diferencia entre un cibercriminal y un hacker. Y esta pregunta se la hago a la mayoría de los invitados que entrevistamos porque cada uno tiene pues distintos puntos de vista y distintas perspectivas. Pero para ti, ¿qué es un hacker? Bueno, yo aquí tiro de la RAE con la nueva definición, ¿no? Es el hacker, persona curiosa, yo tiro por el lado bueno, es una persona que le gusta mucho la tecnología, le gusta mucho pues internet y cómo funciona todo, aprenderlo a bajo nivel para ver si es capaz de romperlo, pero desde el punto de vista bueno, ¿no? Para tratar de mejorarlo, o sea, y si encuentra algún fallo, pues el hecho de reportarlo, ¿no? Al final persona, no sé cómo es exactamente la acción, pero bueno, persona curiosa que le gusta la tecnología y que sería esa parte de sombrero blanco que a lo mejor era la definición de antes, de no va a hacer el mal por hacerlo. Para mí en ese momento sería cibercriminal y es cuando va a obtener algo beneficioso a su favor. Entonces, bueno, quizás el cibercriminal de sombrero blanco, en este caso, lo más parecido sería quizás la parte del bug bounty, que es legal porque estás en un programa de bug bounty, vas a encontrar el agujero y te llevas un beneficio que en este caso es económico, pero es un trabajo más, o sea, al final. Y lo estás haciendo para ayudar, ¿no? Y para que mejoren esos programas, esas aplicaciones. Para mí sería eso.
Y igual, aquí en España también sucede, ¿eh? Todavía la gente se equivoca y yo en cuanto puedo meto la cuñita para que la gente no asocie hacker al que está en el sótano con la capucha, todo en modo Matrix y robando, robando, robando. No, no, no. Es un poco la idea, no quitar esa idea de la cabeza. Buena, buena. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Qué tal? encantada. De igual manera, aquí te saluda Paul. Eh, bueno, estuve escuchando un poco, la verdad que es genial tenerte acá. Solamente quería empezar a saludarte un rato. Estaba un poco complicado con los tiempos y estuve moviéndome un poco, así que nada, solamente quería saludarte. Y bueno, es un placer tenerte por acá. Ahora, más Igualmente. allá de hacerte una pregunta, quisiera decirte algo. Eh, Independientemente que valoro todo lo que haces, la verdad que es súper genial tu background, pero más allá de eso es la inspiración que das en muchas chicas. Justamente tengo una sobrina que te sigue mucho y ella, la verdad que me dice, ¿es posible llegar a ser, o sea, así, elite, de alguna manera, siendo mujer? Yo, uy, mi amor, le dije, por favor, a veces, lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Las limitaciones son mentales. Y yo creo que ya no es momento de estar pensando de esa manera y no importa uno dónde se encuentre. Lo importante es que así personas como vos y como hay muchas sigan haciendo lo que hacen porque la verdad que lo hacen genial. Y yo creo que más allá de, no importa si sos hombre, sos mujer, si somos humanos y lo que queremos es el bien común, ¿no? Y sobre todo hacerlo todo bajo la base de valores, principios, ¿no? Y el tema de ser hacker o hackear la vida o lo que sea, investigador, científico, pues eso está en la pasión, ¿no? En la curiosidad y demás. Pero haciendo ese comentario, quisiera decirte algo que nos quisieras decir. No te quiero preguntar algo, simplemente algo que tal vez no te han preguntado, que de repente no has tenido la oportunidad de expresar. ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Ah, era la más difícil. Me dejas el trabajo a mí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que las aprecio un montón y esa es parte de lo que os decía antes, de que es muy gratificante, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, me mola lo que haces y síguelo haciendo, lo que hace es darnos más impulso para seguir. Hacer hincapié en lo que has dicho, independientemente del género, hombre, mujer, lo que sea. Si algo te gusta, persíguelo y trabaja hacia ello desde la humildad y con, sobre todo sí, con humildad y poco a poco no pretendas ir de 0 a 100, pero sí un 1% mejor cada día, que es algo fácil y asequible. Y que los límites nos los ponemos normalmente nosotros mismos. Es verdad que hay ciertos límites en, yo qué sé, no puedo yo ser astronauta de hoy a mañana porque es imposible, pero hay un límite real, o sea, no tengo ni los estudios ni la capacidad. Pero si me gusta la astronomía, pues puedo estudiar e irme acercando a ella. En este caso, pues si te gusta la ciberseguridad, y da igual que tengas 10 años, estés empezando y efectivamente ya no tenemos que tener esos problemas a nivel de género, seas chico, seas chica, si tengas 50 y quieres dar un giro, igual que antes se decía que quizás era más complejo, lógicamente vas a tener algo más de dificultad por el hecho del cambio de paradigma y empezar a cambiar un nuevo ámbito, pero si tú lo tienes claro y a ti te gusta, va a haber oportunidades. Para ti quizás no a la primera, quizás no a la segunda, pero las vas a encontrar porque, bueno, he visto casos cercanos y que luego me han comentado y decían, tenías razón, al final no sabía si tirar la toalla y al final sí encontré algo, lógicamente, pues bueno, poquito a poco y están en este caso muy agradecidos con la gente que les ha dado la oportunidad. Y es que si te gusta, que vas a encontrar el tiempo para hacerlo, porque no es una obligación, al final se va a convertir o es un hobby y en tu tiempo libre vas a estar cacharreando, buscando información. Eso aparte del trabajo, ¿no? Entonces, que si hay algo que de verdad te gusta, que lo persigas, que no quiere decir que sea lo que vas a hacer toda tu vida y que si el día de mañana hay algo que te gusta más, no pasa nada si hay que cambiar de camino, que hay mucha gente que dice, es que llevo 20 años haciendo esto, ¿cómo voy a cambiar ahora? Pues si es lo que te está pidiendo esa pasión que también decías,
y ahora tienes pasión por otra cosa, otro campo que seguramente tenga algo de relación, aprovecha también tu background y crece en base a esos cimientos que has puesto antes y utilízalo a tu favor, que siempre hay maneras, ¿no? Hackea un poco tu cerebro para ver cómo orientarlo para que puedas sacar esa parte positiva y que te sirva a ti para, pues eso, al final lo que he dicho antes, para venderte, para tener más oportunidades, que luego hay muchas veces que está en nuestra mano, pero que no lo vemos, ¿no? Hasta que sucede. Entonces quizás sería eso. No es nada nuevo, no es nada innovador, pero quizás sí un poco el mensaje que me gustaría que se quedaran, independientemente del género que sean, independientemente de la edad, que hay hueco y si hablamos en el caso de ciberseguridad, hay muchísimo trabajo, hay muchísimos campos de todo tipo y seguro que hay un hueco para ti. Bien, pues para mi última pregunta, Buenísimo, excelente, gracias por tu palabra. venga, Pul, te escuchamos si quieres comentar algo más. Claro, no, perdón, lo que pasa es que estoy con un poco de delay de la conexión. No, decía así súper cortito, eh, perdón que tome la palabra, Héctor. Gracias, querida Marta, por la palabra, la verdad que no esperaba menos, y eso es lo que se necesita, ¿no? Al final de cuentas es un empujoncito y dejarlo de alguna manera los obstáculos que hay mentales. Así súper corto quería comentarte, mira, recién estuve en la LibreCon y tocaron muchos temas muy interesantes, la verdad que fue genial, la experiencia de tener el network, estar cerca con tantas personas geniales, la verdad que fue increíble, pero más allá de eso, que pudiera entrar un poco más en detalle con ese tema, pero de lo que es el network, las relaciones que se pueden hacer, ¿no? En presencial, pero no eso, parece que me gustaría comentarte. ¿Y vos qué pensás? A ver, súper cortito. Mira, se habló mucho del tema del metaverso. La palabra de moda inmersivo me gusta mucho. Inmersivo, inmenso, invasivo, de repente, no sé. Pero ya, yo podríamos entrar en el palabrerío, pero yo digo, ¿cómo lo ves? Porque yo te digo algo, cuando he tenido la oportunidad, más allá de lo que son los videogames, yo entiendo totalmente la posición en el que todo el mundo se encuentra. Me parece genial y apoyo a mil el tema de cómo van avanzando de una manera, no te voy a decir tecnológicamente rápido, cómo ha evolucionado el norte que tienen de alguna manera todos los profesionales en el área, ya sea, no importa, porque he visto, me he topado con cada personalidad, ya no importa la profesión, ¿no? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué encontré? Encontré un patrón, un factor común, que fue interesante, quiero mencionarlo. Todos buscamos algo, todos queremos algo, normal, ¿ok? Pero todos están ahí o estábamos ahí por un sentido, por algo. Independientemente de intereses personales, pero siempre hay un factor común. Eh, a mi percepción, todos queremos respuestas, seguimos en la misma de la historia, todos queremos respuestas. No es tanto quiero un trabajo, quiero hacer network para mi compañía llevarla a otro nivel, quiero relacionarme con personas que no me he relacionado para ver qué piensan y de pronto sacar ideas locas de nuevo. No sé, no, yo creo que el factor común acá es creo que están enfocándolo mal, el tema el autocuestionamiento de la pregunta correcta que debería de ser, no es qué estamos buscando o qué queremos, sino qué es lo que vamos a conseguir, porque si estamos pensando en lo genial que podemos hacer y avanzar con la tecnología, al mismo tiempo pensamos todos la problemática que puede traer, correcto. Pero creo que el mundo y las personas necesitan algo de seguridad, si no es mucho, no seguridad informática, seguridad te puedo decir, por decir cualquier palabra, una seguridad humana, en el sentido de no es que la inteligencia artificial me vaya a reemplazar para nada, no esas tonterías que han dicho mucho. Que la verdad que muchas personas se van por otro lado. Simplemente que date cuenta que ahora, hoy por hoy, es complicado, ¿no? Y nos estamos desviando mucho. Yo quiero entender un poquito y que vos tenés mucho más experiencia. Vos que estás también ahí,
lo vamos a decir así, en el medio del meollo, de una manera burda, donde estás al tanto de todo, porque yo estar ahí en ese contexto de tanta gente, tantos científicos, tanto nivel de personas en todos los sentidos, he sentido de todo un poco. Pero yo quiero preguntarte, ¿y vos qué pensás o qué percibís? Porque uno cuando está en la burbuja no se da cuenta, pero cuando uno lo mira así, ahí puede percibir otro tipo de cosas. ¿Vos crees que te encontrás dentro de la burbuja o a veces te salís de la burbuja para observar a dónde vamos y qué queremos realmente o por dónde vamos? No tanto Marta, no tanto Edu, no tanto Héctor, no tanto Paul, todo en conjunto. ¿Qué piensas de esto? Buah, esa es la pregunta profunda de la entrevista. Es complejo, o sea, a veces me cuesta salir de mi burbuja para ver dónde voy yo o dónde va mi proyecto, dónde estoy en este momento, porque el día a día te come y es eso, quizás la palabra es muy buena, es la de burbuja. Entonces, en conjunto, en comunidad, por decirlo así, veo, o sea, cuando me abstraigo, sí que veo un poco que hace un poco hacia dónde va, pero tampoco lo tengo muy claro. Entonces, al final, yo creo que nos lleva el día a día y nos haría falta también, es verdad que estamos metidos muy en el mundo tecnológico, el salir un poquito más de él y conectar con lo que es real, con lo que tenemos fuera, familia, amigos, naturaleza, que yo creo que nos sirve para luego nuestro trabajo o nuestra burbuja hacerlo mejor y dejar algo mejor el mundo que como lo encontramos. No sé si será posible, en algunos aspectos no, pero en lo que esté en nuestra mano, pues quizás es un poco donde deberíamos ir o donde a mí me gustaría o me gusta pensar que estoy yendo, ¿no? No puedo controlar la burbuja de todos, la que tengo bajo mi control es la mía y entonces yo sí que intento cada X tiempo abstraerme de mi burbuja, observar la del resto, observar la de la comunidad, pero al final donde me centro es en la que tengo yo de verdad voz y voto, en la que puedo cambiar cosas y es en la mía. Si de verdad cambiando lo mío consigo contagiar o mover algo de alrededor, pues genial, ¿no? Eso que encima me llevo. Pero ya a tanto nivel de abstracción no llego, pero ni por tiempo ni porque podría hacer algo para cambiarlo, ¿no? No sé si te he respondido, pero es un poco mi punto de vista en ese aspecto. Bien, Marta. Ahora sí, para mi última pregunta, pues ya me quiero salir precisamente de la burbuja, como dijo Pool, y que nos platiques un poquito, pues, ¿qué más te gusta hacer? No sé, patinar, ir al cine, leer libros. ¿Cómo es un día a día y en qué pasas el tiempo cuando no estás hackeando ni haciendo ciberseguridad? Vale, pues entre semana lo único que hago que no es ciberseguridad es un poquito de deporte y llevo unos meses en los que hago muy poco. Pero bueno, yo hago CrossFit y estoy yendo desde ahora después del verano, me he apuntado a natación para forzarme a ir, que no es quizás una de mis actividades favoritas, pero me viene muy bien. Y entonces ahora hago pues eso, entre semana CrossFit y natación. Y el fin de semana intento disfrutar, viajar, amigos, familia, es un poco donde el centro, pues es verdad que al final eh, Securities es muy, te absorbe y al final en tiempo libre dices aprovecho y hago, aprovecho y miro, entonces sí que necesito a veces decir no aprovechas y nada, estás viendo la peli, ve la peli y ya está, vas a leer, lee y punto, deja el móvil. Por ejemplo, llevo ya un mesecito así, notificaciones desactivadas de todo. Y he dicho a mi familia, amigos cercanos, si necesitáis algo de verdad, llamad, porque si escribes es muy probable que ya no te voy a contestar en menos de X minutos, que antes era enfermizo, o sea, de estar casi enganchada y si no te vibra el reloj y si no sé qué, no, o sea, y de hecho lo noto, trabajo mejor, llego menos cansada al final del día y el ratito es verdad que la comida y en la cena es cuando cojo el teléfono y ves, ojalá tampoco lo hiciera, pero y tuviese otro rato y estuviese comiendo y ahora estoy cenando y ahora estoy viendo la tele, pero no, el multitasking a veces te intenta llevar muy acelerado y estoy intentando frenar. Entonces me pasa un poco también en el mundo profesional, tengo mi trabajo,
doy clases y si quiero quiero seguir con Securitas y garantizar no cierta calidad, sino estar yo a gusto con el proyecto y que no me absorba y que no diga tengo directo, qué coñazo, porque entonces es que no me gusta, entonces que es al revés de hoy qué hago. Y entonces intento abstraerme un poquito, me cuesta, hay veces en las que llego casi a punto del colapso y digo, vamos a parar aquí antes de romper. Pero bueno, estoy aprendiendo al final. Yo creo que es aprendizaje continuo. Es verdad que lo del móvil lo noto un montón y entonces, por ejemplo, depende de lo que haga, si lanzo alguna campaña o este lunes, por ejemplo, tuve que poner otra vez las notificaciones para que entraran en orden y tener, pues eso, en este caso la lista de chicas en el orden, que es lo justo, por orden de petición, las confirmaciones en esos mensajes, pero el martes, cuando ya tenía todo cerrado, dije, vale, el grupo está creado, otra vez silencio todo y avisar de he vuelto a silenciar, ¿vale? O sea, no estoy, salvo que me llaméis, y si me llamáis o me hacéis una llamada perdida, yo ya sé que entonces me habéis escrito y hay que mirar algo. Pero si no, no contéis con que os responda tan rápido, porque es verdad que antes era como, no al minuto, pero te respondía muy rápido porque tenía el móvil al lado y lo veía encenderse, o el reloj, o lo que sea, y me tenía un poco abstraída, entonces, o bueno, atrapada, más que abstraída. Ahora estoy un poquito más lejos, he conseguido, pues eso, que no me moleste durante el horario de trabajo, que si lo cojo es en los ratitos de descanso, de tomarme un café, pero no es tenerlo al lado y estar pendiente continuamente de ello en cada momento de distracción. Entonces he conseguido eso en estos últimos mes y medio, te diré, o sea que tampoco es que lleve mucho tiempo, pero estoy muy contenta. Y ya te digo, sobre todo deporte. CrossFit me encanta, me apasiona, ya llegó un punto en el que me dejó de gustar y iba por costumbre y dije, no, tengo que conseguir volver a enamorarme de este deporte y estoy en ello. Porque hay veces que lo disfruto mucho y hay veces que el cuerpo te dice, no quieres ir. Y voy. Entonces estoy otra vez ahí tratando de engancharme, sin dejarlo de lado, por supuesto. Pero sí, por ejemplo, antes salía mucho más en el día a día a la calle, daba más paseos y ahora es físicamente imposible por tiempo y porque llega por la noche y necesito dormir. Entonces ya no me quito la hora de sueño que me quitaba antes para madrugar, esas cositas que sí que he visto que han cambiado y que estoy otra vez intentando recuperar poco a poco para estar más presente en el mundo real y un poquito menos en el digital. Aunque mi trabajo esté allí y pase no sé cuántas horas sentada al día en esta silla. En verdad, ha sido una entrevista demasiado interesante, Marta. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Recuerden que pueden contactar a Marta por medio de la maravillosa red de comunicación My Public Inbox. En la descripción del video estará el enlace, al igual que el link, para que vayan a adquirir el libro de Social Hunters. Esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias.